Sí. Bien, hermanos, pues vamos a seguir en estas enseñanzas. Como bien decía Iván, pues estamos conociendo el catolicismo. Y bueno, me toca hablar de la Virgen María. Como decía Iván, pues este tema es crucial. Y, y la realidad es que nosotros conocer el catolicismo es conocer también el culto a la Virgen María. En nuestro contexto como mexicanos, pues catolicismo y la Virgen María pues casi casi son uno solo, ¿verdad? En nuestra cultura mexicana pues hay un celo impresionante por la Virgen María. Es un tema sensible y lo cual requiere que nosotros como cristianos lo tratemos con mucho tacto y sobre todo con mucha sabiduría. Recuerden que estas capacitaciones pues son con la idea de que salgamos a compartir el Evangelio, o cuando lo hagamos hacerlo de esta manera, con mucha sabiduría, cumpliendo el propósito con el que Dios nos ha llamado, no contender, sino pues poderles exponer al verdadero Dios. Entonces, fíjense, no sé si a ustedes les ha pasado, han escuchado, o inclusive ustedes mismos, queriendo compartir el Evangelio, muchas veces el enfoque es desacreditar la creencia de la Virgen María. Y sin embargo, no sé si les ha pasado que esto solo provoca que el corazón se cierre, no sé si les ha pasado. Siempre que se toca alguien, un cristiano quiere compartir el Evangelio y se enfoca en la Virgen María. Y lo único que producen es que el corazón se cierre y te desechen, es la realidad. Inclusive puede llegar a una contienda o que ya te ofendan. Y pues la verdad es que así se estaría cerrando una puerta que sería muy difícil que se abra, una puerta que por la falta de sabiduría pues hemos cerrado. Si bien este estudio, como yo les comentaba, es para dar razón a nuestra fe, como lo dice la Escritura, dar razón a aquel que demande una razón de nuestra fe, debemos tener al mismo tiempo en nuestra mente que nuestra misión es ganar almas para Dios. Ese es nuestro enfoque. Dios hablando por medio de nosotros para que el ser humano se reconcilie con Él. No simplemente hacerle ver a las personas los errores y ganar discusiones. Y miren, mis hermanos, a mí me gustaría empezar también diciéndoles que para la Iglesia Católica hay dos fuentes principales que ellos obtienen sus verdades o la verdad de Dios. La primera es por medio de la Escritura. Ellos también, me imagino cuando han compartido, que ellos también dicen que creen en la Biblia, ¿verdad? Ellos también creen en la Escritura, dicen que es la palabra de Dios. Pero la otra fuente donde ellos obtienen su verdad es a través de la Iglesia. De tal manera que ellos se encuentran con dos tipos de pensamientos. Lo que dice la Biblia es importante, pero también lo que dice la Iglesia es importante. Entonces, es ahí donde pues las enseñanzas que rigen sus vidas para nosotros es equivocado. Pues recuerden que nosotros entendemos que la única verdad pues viene de parte de la palabra de Dios. Ellos se encuentran en un problema porque aunque la palabra de Dios en las enseñanzas se oponga a lo que diga la Iglesia, pues ellos van a hacer caso a lo que diga la Iglesia, porque muy pocos creyentes católicos son los que estudian la palabra de Dios. Son muy pocos. Y miren, por ejemplo, yo conozco ahí en el trabajo hay una persona que va a estudios bíblicos católicos y sabe mucho acerca de la Biblia. Pero lo que pasa mucho en los estudios católicos es que ellos son adoctrinados. Es decir, ellos no estudian la Biblia, estudian su religión. Entonces, en los temas, por ejemplo, hablando de la Virgen María, ellos estudian a la Virgen María y no usan la Biblia. Ellos estudian lo que la Iglesia ha dicho y por eso ellos tienen una firmeza, pero por lo que ya dijeron o los sacerdotes, en este caso, pues son enseñanzas generales, ¿verdad? Que te vienen desde el papado, desde Roma, y es así donde nosotros tenemos que ser muy sensibles y tenemos que entender este principio. Ellos obtienen su verdad de la Escritura
pero también de la iglesia. De tal manera que si tú te acercas con ellos, y es importante que les demostremos con la Biblia, y sabemos que aunque nosotros les digamos, mira, es que aquí dice, lo primero que te van a decir es, pero esa no es la misma Biblia, ¿verdad? ¿Verdad que así dicen? Y por más que tú les digas que sí es la misma Biblia, a veces es muy difícil que ellos lo entiendan. De hecho, yo en algunas ocasiones Dios me ha permitido compartirles a católicos y decirles, no, mírame, préstame tu Biblia, te voy a enseñar. Y les muestro ciertos pasajes, pero ellos tienen en la mente lo que les han enseñado en la iglesia, que para ellos es muy importante. Entonces, ahí es cuando ellos dicen, no, es que ustedes lo entienden mal. Y nos encontramos con que ya se cerró una puerta. Es por eso que tenemos que ser muy sabios cuando les compartamos el Evangelio. Y como yo les decía, lo más importante, el enfoque es mostrarles al Dios verdadero, no mostrarles los errores de una religión, o como en nuestra religión sí hablamos de la verdad. Eso no importa, lo importante es hablar de Dios y de su verdad. Muy bien, pues miren, la realidad es que no sé, seguramente si han compartido el Evangelio, se van a encontrar que cuando les dicen, oye, ¿ustedes creen en Dios? Siempre les dicen, sí, también en la Virgen. ¿Sí les ha pasado? O tú les dices, mira, pues queremos compartirte el Evangelio, y te dicen, pero ¿ustedes de dónde son? Mire, pues nosotros no profesamos ninguna religión, nosotros somos cristianos y, ustedes no creen en la Virgen. ¿Sí les han dicho? Es muy común que les digan, es que ustedes no creen en la Virgen. Pero la realidad, mis hermanos, es que sí creemos en ella. Sí creemos en ella, pues claro que sí. Como dice la Escritura, ahí en Lucas es donde más habla de ella, es una mujer bienaventurada, una mujer que fue escogida por Dios para una tarea muy especial. Creemos lo que la misma Biblia dice de ella, y así como cualquier otro héroe de la fe, pues le tenemos estima. Es una mujer bienaventurada, lo dice la Escritura. Así la conocemos nosotros, una mujer virtuosa también. Y bien, mis hermanos, el asunto es que ellos mezclan muchas cosas y yo creo que es importante que conozcamos el origen del culto a María, a la Virgen María, porque si bien la Escritura nos habla ciertas cosas acerca de ella, la otra parte extrema es darle culto, que es lo que los católicos hacen. Entonces tenemos que ver el inicio del culto a la Virgen María. Lo voy a hablar de una manera muy general. Después Iván, como les comentó, él les va a estar subiendo más información para si ustedes quisieran saber más. Pero de manera general, mis hermanos, esto tiene en un principio origen, el culto a la Virgen María, con la conquista de España a América. Cuando conquistan América, recuerden que estaba el Imperio Azteca. Ellos tenían una diosa, una deidad que se llamaba Tonatzin. Era la diosa madre azteca, era pues la madre de ellos. Les rendían culto, un culto muy especial. Entonces, cuando viene la conquista, pues recuerden que también entra el cristianismo, un cristianismo donde se mataba a todos los que no creían, y pues bueno, se encuentra con un pueblo de indios que pues tenían su propia religión de politeísta, y bueno, ellos quieren someterlos, pero no querían destruir a todos, querían convertirlos al cristianismo. Para eso pues sí hicieron genocidio, pero también los adoctrinaban. Entonces lo que hicieron fue a esta diosa Tonatzin, en el monte donde se adoraba, le cambiaron el nombre por la Virgen María. Es por eso, mis hermanos, que en México el culto a la Virgen María es tan fuerte, porque aunque desde España se creía en el cristianismo, pues no se adoraba a la Virgen María. Eso llegó hasta aquí. Aquí se comenzó con ese culto, porque fue la manera en la que los indios pues doblaron las manos, pensando que era lo mismo, nada más les traían como una añadidura, una verdad mejor. Fue así como pues muchos murieron, pero también muchos se convirtieron por medio de esta creencia.
Esto es a grandes rasgos cómo se comienza el culto a la Virgen María. Se le adora como una deidad. Y así pasó muchos años. Fue la manera en la que conquistaron. Pero después, mis hermanos, recuerden que la iglesia empieza a pasar por muchos periodos y empezó el culto a la Virgen María, seguía, y hubo un concilio, es decir, un momento donde toda la iglesia se reúne, los líderes de la iglesia se reúnen para hablar sobre las verdades de Dios y establecer algunos pensamientos, decir que estos no eran verdad, estos sí, y se hace un concilio, el concilio de Éfeso, y es aquí, en este concilio, donde por medio de un decreto se establece el culto a la Virgen María. De hecho, en este concilio se establece a María como la Madre de Dios. Es en este momento, este es en el año 430, 440, donde se establece que María es la Madre de Dios. Ahí es donde ya se establece totalmente, de tal manera que dejó de ser una creencia local o de una nación y ya se establece en todo el catolicismo en general. Y bueno, ya sabemos después en el desenlace que para México es tan importante la Virgen María, que recuerden en las guerras de independencia, pues es el estandarte que se usó, no sé si recuerdan, Miguel Hidalgo, pues se levanta en armas y el estandarte que lleva es a la Virgen María. Y no, la verdad es que no es porque creyera en ella, sino es porque la manera que el pueblo lo iba a seguir. Y así ha sido hasta el tiempo de hoy, ¿verdad? La Iglesia Católica, pues su estandarte aquí en México es la Virgen María. Y es por eso que debemos de tener nosotros mucho tacto y mucha sabiduría de la manera en la que exponemos el Evangelio. El honor que le dio la Iglesia Católica en este concilio de Éfeso a la Virgen María como Madre de Dios es que en ese momento le está dando todos los atributos de Dios. Está haciendo a María un ser eterno. Y inclusive está bajando a Dios a un ser creado. Es como una paradoja del tiempo, ¿verdad? Perdón, porque al María ser la Madre de Dios, estamos hablando como que si Dios fuese nacido, esto tendría un principio y un fin. Entonces, bueno, hay una paradoja ahí. De hecho, ahí en el concilio de Éfeso, escuchen bien lo que se establece ahí, digo parafraseado, ¿verdad? Porque es mucho. Dice, si alguien no reconoce que Emmanuel Cristo en verdad es Dios y la Virgen Santa es la Madre de Dios, debe de ser juzgado. Recuerden que en ese entonces, para esos años, el cristianismo venía, pero ya ya habían pasado las cruzadas, y se imponía la religión de muerte. Entonces, pues imagínense, aquí están estableciendo que aquel que no diera culto a María como la Madre de Dios, como Dios mismo, pues sería juzgado de muerte, ¿verdad? También dice este mismo concilio, la Virgen María Santísima fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Ella nació sin pecado y así permaneció. Estos son como, no sé si recuerdan el tema pasado. ¿Se acuerdan cuál fue el tema pasado? La figura del Papa. Seguramente ahí lo tienen en sus notas. Fue la figura del Papa. Ahí nos hablaba acerca de las bulas papales o los edictos del Papa que eran considerados verdades. Igual que la Escritura, si el Papa decía algo, esa era verdad. Y esto es lo que el Papa decía acerca de la Virgen María. Y bueno, la Iglesia Católica hace a María un medio de salvación. Recuerden que hay un tiempo de que el creyente pues no tenía una Biblia como esta. Había una ignorancia, no eran los mismos tiempos como hoy que podemos ir a cualquier escuela. No, antes pues no todo el mundo sabía leer y aún hace 50 años no todos sabían leer, ¿verdad? Imagínense, para aquello entonces había más ignorancia. De tal manera que todo lo que decía el Papa pues era verdad. Entonces es cuando el culto a la Virgen María se comienza a hacer más y más y más fuerte y no se podía comprobar por medio de la Escritura. Ya después vienen las reformas, pero bueno, eso es otro tema. Hacen a María medio de salvación.
Pero bueno, vemos que esto pues realmente no tiene ningún sentido. La Escritura dice ahí en Hechos 4:12, hay muchísimos pasajes, mis hermanos, que en algún momento Iván les va a pasar toda esa información, porque la realidad es que hay muchos pasajes que hablan de esto, pero les quiero dar uno de los principales, seguramente ya se lo sabe, es uno con los que podemos compartir el Evangelio. Hechos 4:12 dice, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Entonces nos encontramos con que los católicos pues creen que pues podemos ser salvos por medio de María. De hecho, no sé si han visto algunos, en las iglesias católicas se dice, por ahí tienen leyendas que dicen, todo a Jesús, pero por medio de María. Entonces, para ellos la Virgen María pues es la que nos lleva a la salvación. También establecen como María salva desde su nacimiento, o sea que ella no tuvo pecado, ella nació sin pecado, se mantuvo sin pecado, virgen perpetua o eterna, lo cual pues no es correcto. Si nosotros sabemos, leyendo la Escritura, que María tuvo otros hijos, de los cuales estuvieron algunos acompañando a Jesús, algunos no creían en él, como lo dice la Escritura, pero la María pues no fue virgen eternamente, pues tuvo un esposo, José, ¿verdad? El catolicismo afirma que María nunca pecó y por lo tanto era redimida, o sea, ella salva desde el momento de su nacimiento. Hay un edicto que dice, una bula papal que dice, por la gracia de Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación, sin que ningún pecado se lo impidiera, se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo. Ella, María, llena de gracia, es el fruto excelente de la salvación. Desde el primer instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Y mis hermanos, pues esto no es correcto. La Escritura dice que el único hombre que no conoció pecado fue Jesús. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En el Evangelio de Lucas, María admite que era una mujer con pecado. De lo contrario, nunca había dicho que necesitara un Salvador. De hecho, esta es una de los puntos principales para compartir el Evangelio, hacerles saber a las personas que son pecadoras y que necesitan salvación. Es algo que María declara ahí en Lucas 1, 46 y 47, no lo busques. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija, en el Dios de mi Salvador. Ella reconoce que necesita salvación. Pero, por otro lado, la Iglesia Católica dice que necesariamente para que nosotros podamos ser salvos, tenemos que rendir culto a María. Es por eso, mis hermanos, que necesitamos ser muy sensibles, porque como yo les decía, podemos cerrar puertas. Yo, en lo personal, tuve una experiencia amarga cuando yo comencé el Evangelio. Tenía pocos meses, esto no me exime de mi culpa, Tenía pocos meses y yo le compartí a mi familia, a mi papá específicamente y a mi abuelo, y yo me centré en la Virgen, porque ellos, es un tema que sacan, ¿verdad? No, pero nosotros no te enseñamos eso y que a ver y esto, y yo les hablé la palabra, les hablé de los ídolos, les hablé de esto. Bueno, esa falta de sabiduría y tacto mío, provocó que no me dejaran de hablar como por 2 años. Y más que yo poderles compartir acerca de Dios, pues cerré una puerta que tardé 2 años en poder ganarme su confianza para volverles a compartir. Lo hice en mi ignorancia, pero por eso son estas capacitaciones, ¿verdad? Porque, mis hermanos, la realidad es que cuando empezamos a compartir el Evangelio, hablando de las verdades de Dios,
ellos al momento de creer, poco a poco van a ir dejando ciertas cosas. Muchas veces a mí me ha tocado también compartir con algunas personas y vamos a sus casas y de repente pues abren las puertas de su casa la gente y luego se ven imágenes, ¿verdad? Y se pueden hablar de los ídolos y la gente se molesta. Es como lastimarlos. Y la verdad, mis hermanos, es que con imágenes o sin imágenes eso no es importante. Hay cristianos inclusive que no tienen ninguna imagen y pues muchas veces no son salvos y aún vienen a la iglesia. Lo importante es llevar a las personas a conocer a Dios. Sí, eso nos va a ahorrar muchas cerradas de puerta en la cara. Ser muy sabios, para no entrar en contradicciones. Yo en lo personal cuando me dicen, no, bueno, es que ustedes no creen en María, pues yo trato de ser muy enfático en lo que tenemos que hacer. Yo les dije, sí, claro que sí, la Biblia dice que es una mujer bienaventurada, y ya les explico, e inmediatamente cambio de tema. Inmediatamente comienzo a predicar el Evangelio, porque así mantengo la puerta abierta y me enfoco en lo principal. Porque si nos quedamos hablando de María, ni siquiera nosotros nos vamos a dar a entender, ellos no lo van a aceptar. Necesitamos enseñarles al Dios verdadero. También en otro momento en la Escritura vemos a María, no sé si recuerdan el pasaje cuando ya Jesús, habiendo comenzado su ministerio, ella pide ver a Jesús. Y Jesús se refiere a María de esta manera, dice ahí en Mateo 12, 48 al 50, cuando le dice, hey, tu madre y tus hermanos quieren verte. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esa es la manera en la que Jesús se refiere. No está desechando a María, sino está hablando acerca de quien verdaderamente hace la voluntad de Dios, es verdaderamente su familia. Es parte de lo que nos compartía el pastor en los anuncios, no sé si recuerda, acerca de que la familia en la fe hace un lazo más enlazado, un lazo más profundo que la familia natural. Son palabras de Jesús. La familia en la fe, como decía el pastor, pues nos une la sangre de Cristo. Y es lo que Jesús está diciendo ahí acerca de su madre, ¿verdad? Y también en cierta ocasión, una mujer se acerca a Jesús e intentó exaltar a María. Pero vamos a ver cómo responde Jesús. Lucas 11, 27 al 28. Fíjese lo que dice. Una mujer de entre la multitud levanta la voz y dice, bienaventurado el vientre que trajo y los senos que mamaste, le dice a Jesús. Y Jesús contesta, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahora, aquí hay dos cosas importantes. ¿Era bienaventurado el vientre que trajo a Jesús? Claro que sí, era una mujer impresionante. Pero dice Jesús, antes bienaventurado es quien oye la palabra de Dios y la guarda. Y miren, mis hermanos, estos y muchísimos pasajes que yo les puedo dar acerca de cómo debatir, cómo dar cuando se entra el por qué María no es la madre de Dios y todas estas cosas, es importante que entendamos que no es el propósito, porque si les damos un arsenal de versículos y de repente caemos en esa discusión, por más pasajes que tú tengas, que te los sepas de memoria, que se los muestres inclusive en su propia Biblia, no vas a llegar a ningún lugar. Recuerda que el propósito es reconciliar a los hombres con Dios. Y mis hermanos, el ser humano no está enemistado con Dios por creer en María. Está enemistado con Dios por pecadores o porque somos pecadores. ¿De acuerdo? También la Virgen María, también la Iglesia Católica establece a María como la Virgen perpetua. Es decir, que ella se mantuvo santa, sin pecado, todo el tiempo. Pero bueno, eso no es una realidad. También se dice
que ella es la fuente de santidad, la intercesora, la receptora de las oraciones y la reina del universo, entre los puntos principales, mis hermanos. Entonces, la Iglesia Católica hace del culto a la Virgen María, a la devoción a la Virgen María, la manera en el que el hombre se acerca a Dios. Nos encontramos que generalmente los católicos pues no oran a Dios, le oran a la Virgen, le piden a la Virgen que le ponga sus peticiones delante de Dios. En algunos casos, en algunos otros pues le piden los milagros pues directamente a ella. Mis hermanos, en estos puntos, como yo les decía, no es importante debatir, son temas que nosotros tenemos que estudiar, tenemos que saber cómo piensan ellos para poder nosotros dar defensa de la fe, bien entendidos, para no caer en ninguna provocación. Dice, permítame que se me movió aquí. Bueno, entre otras cosas que dice la Iglesia Católica acerca de la Virgen María, dice que para nosotros llegar a practicar la santidad es necesario rendirle culto a María y hacerla nuestra intercesora, cosas pues que son errores. Permítame, hermano, porque cerré todo esto y ya no lo puedo volver a abrir. Sí. En Apocalipsis 15:4, no lo busques, dice: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. El Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de tus pies, Él es santo. Por su parte, el Salmo 99:3 dice: alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y esto se los digo, mis hermanos, porque no hay ningún pasaje de la Escritura que nos diga que María fue santa, que nació sin pecado, permaneció sin pecado y murió sin pecado. Y mucho menos nos habla de que ella sea la fuente de santidad, mucho menos intercesora, mucho menos digna de una alabanza o de adoración. Y bien, mis hermanos, como yo les decía, hay mucho que hablar acerca de la Virgen María, muchísimas cosas. Hay una historia, de hecho, se considera la Virgen María por los historiadores como una leyenda. En aquel momento que yo les decía, cuando en el tiempo de la conquista con la diosa azteca Tonatzin, no sé si lo pronuncio bien. Bueno, como ya estaba la iglesia cristiana aquí, o la iglesia católica, el obispo que estaba en este lugar, ahí es donde entra la historia de Juan Diego. ¿Sí recuerdan la historia de Juan Diego? Que se le aparece la Virgen y le dice que le tiene que construir un templo. Justamente lo construyen en el templo donde estaba esta deidad. Y bueno, ahí es donde está el manto de la Virgen y demás cosas. Mis hermanos, la realidad es que cuando nos encontramos con personas que son muy devotas a la Virgen María, nos vamos a encontrar que o la vieron llorar, o conocen a alguien que la vieron llorar, se les apareció, les ha hecho milagros. Es algo muy común. Y de repente nos encontramos con que, ¿cómo le digo que no fue un milagro si ellos están convencidos? Y nos enfocamos en eso, ¿verdad? Y decimos, bueno, no es que también Satanás hace milagros. Bueno, ahí ya cerraste la puerta. ¿Sí? Entonces tienes que ser muy sabio. Como yo te aconsejo y te invito a que lo hagas, tú continúa compartiendo el Evangelio. Habla lo que la Biblia dice acerca de la Virgen María y continúa.
A final de cuentas, mis hermanos, la palabra de Dios es poderosa para transformar el corazón, es poderosa para salvar. Y la realidad es que eso queda en segundo término. Cuando una persona cree, por ejemplo, pues yo, no sé tú, pero yo me convertí y pues a mí no me hablaban de la Virgen. O sea, te convierte la palabra de Dios. Y es cuando empiezas a darte cuenta que pues hay que dejar muchas cosas que verdaderamente a Dios no le agradan. Y caemos en el error cuando queremos inmediatamente hablar de los ídolos. Porque miren, hermanos, hay personas que no tienen ídolos y no son salvas tampoco. Un católico, porque deje que lo convenzas que la Virgen María no es santa, no es la Madre de Dios, y diga, ay, pues tienes razón. Eso no importa, no la va a hacer salva. La palabra de Dios, el conocer a Jesús, es lo que a esa persona le va a salvar. Mis hermanos, es un tema, la verdad es que es muy sencillo para nosotros entenderlo. Los pasajes acerca de Jesucristo, de su deidad, de su santidad, de la salvación que usamos siempre para compartir el Evangelio, son los mismos que podemos usar para derribar cualquier argumento de la Virgen María. Así es que los tenemos ahí. No es el propósito extenderme muchísimo. Yo creo que con estos puntos nos quedamos y bueno, la próxima clase pues ya estaremos hablando de otro tema. Y quisiera preguntarles si hay entre nosotros alguno que tenga alguna duda, algún comentario, algo con lo que se hayan enfrentado, que no hayan sabido cómo contestar, no porque yo lo sepa todo, pero si no lo estudio, o le preguntamos a Iván. Hermano. Sí, de hecho, yo creo que muchas veces el católico no entiende de dónde vienen. Ellos buscan la figura a quien adorar. Por ejemplo, del pueblo donde es mi mamá, ahí adoran a un santo que se llama el Señor del Perdón. Y en cada pueblo, mi mamá es de Michoacán, en cada pueblo tienen un Cristo diferente. Uno es el Señor del Perdón, el de los remedios, el Cristo sangrante. ¿Cuál es el bueno? Ninguno, ¿verdad? Son atributos que le pone la gente al final para tener una identidad. Lo mismo pasa con la Virgen. En este caso, pues a final de cuentas, el origen de cualquier virgen, de cualquier templo, pues es la Virgen María, vestida o revestida más bien de diferentes atributos que la hacen suya. Es como un sentido de tradición y de pertenencia, ¿verdad? Porque hay cierto pues fanatismo, cierta identidad. Ay, es que nosotros somos de la Zapopana, no, nosotros de la de Guadalupe, nosotros de la de Remedios, y así se va, ¿no? Y te encuentras con que los católicos, y nosotros mismos antes, ¿verdad? No, mira, rézale a tal virgen. Y no, pero mira, es que esta es más milagrosa. Y a final de cuentas, no tiene ni pies ni cabeza. Te digo que a final de cuentas, muy pocos católicos son los que entienden que es el origen de la Virgen María, pero eso a final de cuentas no es un tema que para ellos les importe, pues es como una fe ciega para ellos. A final de cuentas, adoran lo que ellos quieren adorar, le rezan a lo que ellos quieren rezarle. Porque también hay recorridos donde van y visitan muchas vírgenes, ¿no? Y de hecho, como yo les decía, pues el culto a la Virgen María se originó aquí, en México, con la conquista, pero bueno, también en Colombia ya tienen su Virgen, en Perú, se llama, no me acuerdo cómo se llama, no lo traigo aquí, pero ya cada país ya tiene su Virgen. ¿Cuál es la buena? Pues la de la Escritura, pero con ningún atributo de los que ellos le ponen. ¿Sí me expliqué? ¿O no contesté nada de lo que me preguntaron, verdad? No, creo que sí. ¿Alguna otra duda, mis hermanos? Lupita.
No, miren, obviamente, como yo, sí, obviamente nunca vamos a tener esa, ese enfoque de, de crear contienda, ¿verdad? Porque, pues como les digo, ya habíamos cerrado una puerta, pero si la persona insiste en estar hablando de la Virgen María, pues tú puedes mostrarle lo que dice la Escritura acerca de ella. Por eso les estamos dando algunos pasajes que después se los vamos a mandar. Este, pero es necesario que ellos entiendan, el evangelizado entienda que es necesario conocer a Dios. De hecho, muchas veces ellos insisten en hablar de la Virgen. A mí me ha pasado pocas veces, pero insisten en hablar de la Virgen. Pero no es que la ignores, pero tú la llevas a Dios. Sí, pues mira, pero mira, la palabra de Dios dice esto y esto. Y es cuando empiezas, la sacas de lo que ella está hablando. Muchas veces la interacción, de hecho es necesaria la interacción, que no se vuelva un monólogo. Ya nos lo ha enseñado Iván. Una plática, ¿verdad? Oye, ¿tú qué piensas de esto? ¿Tú qué, para ti qué es pecado, no? ¿Para ti qué es la santidad? ¿Para ti qué es esto? Entonces, automáticamente ya le cambiaste el chip. Yo no puedo pensar en dos cosas a la vez. Si me hacen una pregunta, pues me enfoco en la pregunta, por más que yo quiera hablar de otro tema. Entonces, muchas veces las preguntas les van a hacer que vaya saliendo la plática y ellos van a dejar el tema que ellos quieren hablar. Eso a mí me ha funcionado, porque el enfoque es hablar de Cristo. Y para eso pues tenemos un arsenal de herramientas, hacerles a las personas ver su pecado, su condición y llevarlos a que reconozcan a Dios como el único Salvador, ¿verdad? No sé, sí, Lupita, sí quedó claro. Más o menos, ¿verdad? ¿Alguien más, mis hermanos? ¿Alguien más que quiera compartir algo, que quiera hacer una pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, hermanos, pues es todo con respecto a este tema. Como yo les comento, Iván ya les va a estar pasando más información. Si tienen alguna duda, pues con mucho gusto se pueden acercar y trataremos de respondérsela, ¿verdad? Entonces ya tienen herramientas, mis hermanos, para cuando alguien se les presente. Yo les animo, mis hermanos, que oren mucho a Dios, que sean sabios en su manera de contestar, para que no cierren puertas, sean sabios. Cuando les estén, no, que la Virgen, ustedes estén orando y pídanle a Dios gracia, esa gracia especial que les va a hacer contestar conforme a la Escritura y los va a llevar a las personas a ver a Dios. ¿Sale? Muy bien, pues si me acompañan a una oración para terminar este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias por este tiempo, estas capacitaciones. Yo te pido, Señor, que estas herramientas que tú nos das sean usadas bajo tu sabiduría, bajo tu corazón, para que nosotros podamos cumplir la encomienda que tú nos has dado de hablar como de parte tuya, como embajadores de tu nombre, haciéndoles saber a las personas que tú eres el único Dios verdadero, que tú eres el Señor de nuestras vidas y tú eres el único medio por el cual podemos ser salvos. Yo te pido por mis hermanos, para que donde ellos estén, ellos puedan ser esa luz en medio de las tinieblas, que ellos puedan alumbrar, que ellos puedan representarte con su manera de vivir, con sus palabras, que puedan ser un bálsamo, Señor, para un mundo que se muere, que sufre sin conocer tu amor. Ayúdanos, Señor, a tener ese sentir que hubo en ti, mi Señor, y no compartir el Evangelio por contienda, por vanagloria, sino como enviados de ti, con tu amor, mi Señor. Gracias por mis hermanos que se quedaron. Danos esa gracia, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pues terminamos este tiempo. Espero no haberlos aburrido. Que Dios les bendiga.